siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos por el 9º círculo del infierno, con esto terminamos infierno, pero si queréis puedo hacer cielo y purgatorio. Decidme en los comentarios y ahí estaré yo haciéndolo. En este círculo se condena a los traidores. Son aquellas personas que han hecho algún tipo de engaño, pero al contrario que en el 8º círculo, que era fraude, aquí el engaño no, se tiene en cuenta cuando es con una relación especial, ya sea familiar, de huéspedes, política, en fin. Ahí iremos viendo porque cada, digamos, zona concéntrica o ronda está dedicado precisamente a un tipo de traición. Este círculo está custodiado por gigantes, incluso hay gigantes del Olimpo, y se piensa que pueden ser los gigantes porque son los que representan como el orgullo y la vanidad a la hora que demuestras, el pecado que demuestras a la hora de intentar engañar a otras personas. Al contrario que el resto de círculos, para contar de lo que se suele creer, aquí no hay nada de fuego. Este, digamos que es un infierno helado que sería mucho más parecido al infierno que se representa pues en la mitología nórdica. Según el tipo de castigo, pues estarán sumergidos en el hielo pues de una u otra manera. En la ronda 1 tenemos Caina, que aquí se llama Caina por Caín, que fue la persona que traicionó a su hermano, ya sabéis que lo traicionó, lo mató, y entonces aquí digamos que se condenan a las personas que han traicionado a sus familiares. Aquí están inmersos en el hielo hasta la cara. En la ronda 2 está Antenora, que hace referencia a Antenor de Troya, que fue la persona que vendió a su pueblo en beneficio de los griegos, por lo tanto los traicionó. Aquí entraría el rollo político de que una persona es capaz de traicionar a su pueblo, ciudad, país, únicamente por conseguir un beneficio de alguna manera. Aquí de nuevo nos encontraremos varios pasajes y nos contarán algunas historias pues de gente que traicionó, no solo la persona que le da nombre al círculo, sino otro, por ejemplo, un sacerdote que fue encerrado en una torre y, bueno, le hicieron morir de hambre. En la ronda 3 se llama Ptolomea porque hace referencia a Ptolomeo, que fue una persona que invitó a un sacerdote llamado Simón Macabeo y a su hijo, y después de invitarlos a un banquete, los asesinó. Aquí están de cúbito supino en el hielo, les cubre todo menos la cara, y aquí hay como, digamos que son más castigados que en los otros círculos, porque digamos que aquí digamos que la traición es un poco por pura voluntad, ¿vale? No hay ningún tipo realmente de beneficio detrás, ¿vale? Sino que es un poco como que lo haces por pura maldad. En la ronda 4 se llama Judeca, y aquí se llama Judeca por Judas, que como sabéis fue la persona que traicionó a Cristo, y aquí lo que se tiene en cuenta es a aquellas personas que han traicionado a sus benefactores. Aquí los pecadores están sumergidos en el hielo, pero digamos en posiciones como muy contracturadas y muy distorsionadas para que sufran y tengan dolor. Porque aunque están sumergidos en el hielo son totalmente conscientes de lo que está pasando. La cuestión es que estén totalmente inmovilizados y pasen frío, es decir, que tengan un frío insoportable y que no se puedan mover de ninguna manera. Así que si estás colocado en una posición como que muy incómoda, pues lo notarás toda la eternidad. Y en el centro del infierno nos encontramos sumergido a Satanás, que aquí se representa como una bestia horrible con 3 caras, una negra, una roja y una amarilla. Se supone que Satanás está sumergido, ya os digo, hasta la cintura, llorando y vapeando, y se considera que está sumergido porque cometió la mayor traición, que es la traición a Dios. Y la cosa es que él tiene unas alas que al aletear producen un frío tan helado que es lo que mantiene, como digamos, este círculo totalmente congelado. Y en las 3 cabezas, en la derecha y en la izquierda, están Brutus y Casio, que fueron los encargados o los que se ocuparon de matar a Julio César. Y en el centro, en la cabeza del centro, pues el peor castigo está Judas, que está siendo roído continuamente por la boca de Satanás. Y si os fijáis, esto sería como una trinidad, ¿no? El Satanás tiene 3 cabezas donde se castigan a 3 personas. Al final, Dante y su amigo consiguen salir de del infierno escalando a Satanás. Van escalando y consiguen salir del infierno. Pasan por el centro de la tierra y llegan a purgatorio. Así que si queréis saber cómo sigue, pues el siguiente capítulo sería purgatorio. Ya hasta aquí los 9 círculos del infierno. Tenéis todos los vídeos y ya sabéis, el primer círculo era limbo, el segundo círculo era lujuria, el tercero era gula, el cuarto era avaricia, quinto círculo ira y pereza, sexto círculo herejía, séptimo círculo violencia, octavo círculo fraude, que se diferenciaba, como os he dicho, de este noveno, porque el noveno es el círculo de la traición, pero traición hacia personas con las que tienes un cierto vínculo más especial o más íntimo. Y bueno, ahora sí ha llegado momento spam. Y es que, como siempre, regálame la triada, que es me gusta, comparte y coméntame. También, por supuesto, suscríbete en el botoncito de aquí abajo y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. También puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Te invito a que me sigas por mi canal secundario de cocina y también por mis redes sociales.
Recuerda, aquí a partir de ahora se va a subir vídeo una vez a la semana porque hago directos en YouTube 2 veces por semana, estoy varios días en Twitch y subo todos los días contenido en otras redes sociales como TikTok, que a veces se resube también en YouTube. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.